Unimagdalena Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Rutas para Avanzar, programa que hemos creado con el equipo de producción sonora, técnica, digital y periodística de Unimagdalena Radio para traerle todos los martes en punto de las 5 invitados especiales. Rutas para Avanzar también usted lo puede escuchar en los 91.9 del FM en repetición los lunes a partir de las 9:30 de la mañana. Hoy, como todos los martes, tenemos invitados especiales. Hoy nos acompaña don Walfaran Arce en la producción sonora y digital de este espacio de Unimagdalena Radio. A propósito de Unimagdalena Radio, estamos cumpliendo 18 años, la emisora de la Universidad del Magdalena, y seguimos avanzando para ofrecerles a ustedes un compromiso firme de la formación con la ciudadanía. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Feliz cumpleaños, Unimagdalena Radio. Hoy tenemos como invitado a una persona muy especial, es el señor Harold Estrada Forero. Harold es el director de la Fundación Salva tu Río, es ambientalista, formador pedagógico, promotor en turismo sostenible y hace parte de un proyecto interesante que vamos a hablar en la tarde de hoy, que es la contaminación del río Manzanares y el ecosistema marino, para saber qué está haciendo la Fundación Salva tu Río sobre el río Manzanares y sobre cómo recuperarlo, porque desafortunadamente no está pasando por su mejor momento y nosotros, me incluyo, los ciudadanos de Santa Marta, somos culpables que esté en esa situación. Harold, bienvenido a Unimagdalena Radio y a este espacio Rutas para Avanzar. Mil gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Jacob. Un saludo muy especial a los oyentes de Unimagdalena Radio. Y sí, lamentablemente tenemos unas afectaciones bastante obvias en lo que es la cuenca baja del río Manzanares, pues que desafortunadamente también están impactando el ecosistema marino. Obviamente todo esto genera unas suspicacias en torno a quién es el culpable y de qué manera podemos solucionar esa problemática, por lo menos a un mediano o largo plazo. Eh, Nosotros, como fundación ambientalista, pues lo que hacemos es visibilizar estas problemáticas de tal manera que pues las autoridades ambientales comiencen a ponerle atención o prestarle atención, y de igual manera hacia las comunidades para que se genere lo que nosotros llamamos la gobernanza del agua, ¿no? Que es importantísimo que las comunidades, no solo en las cuencas bajas, sino en las cuencas altas, medias y bajas, se comiencen a organizar y empiecen a tener esa gobernanza, porque es lo que de cierta manera permite darle ordenamiento a estas cuencas hídricas, que si no las cuidamos y las protegemos, pues ya nos damos cuenta que cada día tenemos menos agua. Y no solamente aquí en Santa Marta, sino en el planeta, pero pues ciudades como Santa Marta, que bien podrían tener una de las mejores aguas y de la mejor calidad, teniendo en cuenta que tiene muchos recursos hídricos en la Sierra Nevada de Santa Marta, pues vemos cómo lamentablemente, donde comienzan a haber asentamientos humanos, pues paulatinamente se van deteriorando estos ecosistemas hasta el punto de encontrarnos con unos ríos que prácticamente en su cuenca baja se han convertido en unas alcantarillas. Me da mucha tristeza y mucha pena decirlo, pero eso es lo que vemos cada vez que pasamos por estos afluentes. Así es, Harold, estamos totalmente de acuerdo. Harold, tú eres el representante de la Fundación Salva tu Río. ¿Cómo nace esta bonita idea? ¿Hace cuánto nació? ¿Con quién la formaste? ¿Quiénes hacen parte de ese equipo? Y fundamentalmente, ¿qué misión tienen ustedes al frente de esa fundación? Correcto. Nosotros acompañábamos algunas brigadas de limpieza en el río Manzanares, algunas de estas institucionales que las hacía el DAXA, en otras ocasiones las hacía
Corpamá, en otras ocasiones la hacía SMAR, pero pues nos dábamos cuenta que eh, estas organizaciones pues la mayoría de la gente que llegaba a estas brigadas, pues nos ufanábamos de sacar toneladas y toneladas de basura y sacábamos pecho porque creíamos que pues habíamos hecho una gran obra, pero nos dábamos cuenta que en la siguiente brigada estábamos sacando casi el doble de lo que habíamos sacado anteriormente. Entonces nos dimos cuenta que aquí se estaba enviando un mensaje equivocado. Tal vez a las comunidades no entendieron que lo que queríamos era enviar un mensaje más asertivo hacia que tuviéramos estos acuíferos libres de residuos sólidos, pero vimos que era todo lo contrario. Entonces decidimos cambiar, digamos, como el discurso, por decirlo así, y nos organizamos con algunos amigos que nos empezaron a acompañar en estas brigadas de limpieza y decidimos que la única manera como podíamos tener credibilidad para enviar ese mensaje y para poder visibilizar lo que estaba sucediendo con nuestros ríos aquí en Santa Marta, pues era hacerlo de una manera organizada. Entonces decidimos con un amigo, William Gallo, famoso Willy Rock aquí en Santa Marta, en una de estas brigadas nos pusimos de acuerdo y decidimos que pues nos organizáramos, como nos agremiáramos, porque ya éramos un grupo significativo de ciudadanos que pues pensábamos de la misma manera, ¿no? ¿Cómo es posible que una ciudad tan hermosa, tan linda, con esas playas tan preciosas que tiene, y pues cada vez que llueve tenemos que ver salir esa cantidad de desechos, afectando pues obviamente el ecosistema? Entonces hace aproximadamente unos 14 años buscamos unos amigos que eran abogados, miramos cuál es la mejor figura y decidimos que como fundación ambientalista era pues la mejor manera de entrar a formar parte y estructurar un equipo de personas y de voluntarios que nos permitiera empezar a hacer unos trabajos juiciosos y sistemáticos con el río. Eso es lo que hemos venido haciendo durante 14 años, Jacobo. Harold, y tú me hablas de que hacen unas campañas por el río. Yo quiero antes de centralizarnos y al detalle en ese tipo de campañas que ustedes realizan, porque sé que conoces mucho acerca de los ríos, y en especial vamos a hablar del río Manzanares, que es el río que atraviesa parte de nuestra ciudad y, como Así usted es. muy bien lo menciona, en la parte baja se ha convertido en una cloaca, y nos duele a usted como Samario en adopción, a mí como Samario de nacimiento, la situación que hoy se observa en el río Magdalena, que se ha convertido en un basurero, y además de un basurero, es todas las aguas servidas de la parte baja del río Manzanares llegan al río por la falta de un alcantarillado en esos sectores de la ciudad de Santa Marta. Pero antes de centralizarnos en eso y en la problemática, yo quiero irme a la parte alta del río Manzanares. ¿Dónde has tenido la oportunidad de, Sí, de ir por a la supuesto. parte alta del río, donde nace el río Manzanares, como una manera de pedagogía para la gente, y nos situemos, los que no manejamos el tema o los que no saben dónde es el nacimiento del río Manzanares, en qué estado se encuentra el río? En fin, háblanos, Harold, te agradecemos. Correcto. Sí, el macizo montañoso de la Sierra Nevada de Santa Marta pues tiene unas características óptimas para que desde esos macizos se generen muchos ríos. De hecho, no solamente el río Manzanares, sino hay muchísimos ríos que vienen de la Sierra Nevada y pues que al final terminan desembocando en el Mar Caribe. Eh, pero específicamente el río Manzanares y el río Gaira nacen en un punto que se llama la Estrella Hídrica de San Lorenzo y hacen un recorrido aproximado de 32 kilómetros. Entonces, lo que es la cuenca alta comienza en la Estrella Hídrica de San Lorenzo y se viene desplazando pues por esa cuenca hasta llegar a la playa de los Cocos, el caso del río Manzanares, y el caso del río Gaira, pues ya hace una desviación, entra por Mosquito,
Sí. por esa zona del Sena, Del Sena. y termina desembocando pues en Playa Salguero, que es una zona ya turística por excelencia, donde hay unas cargas también muy fuertes en habitacionales, como hemos visto allá prácticamente es donde están todos los complejos hoteleros de la ciudad, etcétera. Bueno, ya digamos, en las cuencas, nosotros estuvimos trabajando con el Instituto Javeriano del Agua, haciendo lo que se llama la caracterización de caudales y de niveles. ¿Eso qué nos permitía? Pues tener unos indicadores mucho más certeros de cuál es la dinámica en diferentes épocas del año de estos ríos. Y encontramos con que estos ríos permanentemente en las cuencas altas tienen unos caudales aceptables que si los supiésemos administrar, Así es. podríamos tener un caudal representativo para por lo menos solventar ese déficit de agua de consumo humano que tiene la ciudad de Santa Marta. Entonces, pues nosotros entregamos esa información, es de carácter público. Pues la idea era que las autoridades ambientales, que estoy seguro que tienen esa información, pues pudieran hacer una evaluación de ese caudal hídrico que tenemos. Tenemos una época crítica, que son las épocas de verano fuerte. Estos fenómenos del Niño que a veces nos afectan demasiado y sobre todo pues teniendo en cuenta ahora el tema de la crisis climática que también ha generado ahí unas dinámicas en los tiempos, unas variabilidades que no esperábamos y que cada día se aceleran mucho más, pues han contribuido a que la evaporación de muchos de estos sitios donde se generan sobre todo en los páramos, eh, esas dinámicas de caudales disminuyen pues Enormemente. De una manera Sí. fuerte. Entonces, lo que se propone para no generar esos conflictos del agua es una buena administración del recurso, porque hoy por hoy vemos en las cuencas medias ya se le está jalando lo que llamamos los famosos mangueroductos, porque ni siquiera hay unos acueductos bien organizados, bien Productos establecidos, ornamentales. y son son puras Sí, mangueras mangueras. conectadas. Entonces, quien tiene para comprar una manguera de 3 pulgadas, le mete la de 3 pulgadas, el que tiene la de 4. Cuando nos damos cuenta, ya en las cuencas medias bajas, el caudal ha No disminuido llega a nada. ostensiblemente. Sí, total. Y cuando están esas épocas críticas de verano, pues finalmente lo que tienen que hacer las empresas de acueducto es tratar de captar el máximo que les está llegando, Sí. que ya es muy mínimo, Sí. y en la parte baja ya del río Manzanares y el río, más que todo el río Manzanares, pues se le quita el caudal ecológico o el caudal ambiental que llamamos. Entonces hay unos sectores en esas épocas fuertes de verano que se secan y la gente ya no lo ve como un río. La gente ya lo ve como un hueco que está ahí, Sí. un depositario de todo Sí. tipo de, de residuos sólidos, de inservibles, de cascarones de neveras, de animales muertos, etcétera. Y ya sabemos qué es lo que pasa cuando vienen las primeras escorrentías. Así es. ¿Qué campañas, Harold, tienen la oportunidad ustedes de realizar en la parte baja del río Manzanares? ¿Qué han hecho en cuanto a tema de evitar esa contaminación tan fuerte que nos impacta? No sé si han hecho también algunas campañas de cultura ciudadana, porque es que esto va más de la limpieza, sí, del compromiso de ustedes y de voluntarios que se disponen a hacer ciertas actividades de las cuales quiero que me mencione, pero también tiene que haber un compromiso de la comunidad en darse cuenta, hombre, esto es un río, esto es una bendición que Dios nos ha dado y no podemos seguir permitiendo de que los ríos se conviertan en la letrina pública y los basureros públicos a cielo abierto más grandes que tiene la ciudad. Así es, Jacobo, tú lo has dicho. Definitivamente esto es un tema de educación. Si los ciudadanos no tenemos conciencia de la importancia que tienen nuestros recursos naturales, pues sencillamente cada vez no, o por omisión, o por acción o por omisión, pues
si a mí no me importan el medio ambiente, si no me importa, por lo menos no soy consciente de la importancia que tienen los recursos naturales, pues no hago nada por cuidarlos. Y segundo, muchas veces por omisión, porque las personas no tienen conocimiento de cómo funcionan y cuáles son las dinámicas de los ríos, por ejemplo, por poner un ejemplo, o el ecosistema marino. Entonces, pues ignorantes de cómo funcionan, cuáles son las dinámicas, pues no hacen nada por cuidarlos y protegerlos. Entonces, la gente, digamos, culturalmente lo que han hecho, y no solamente hablo de Santa Marta, eso casi que es una, un mal condicionamiento latinoamericano, que es que el río todo se lo lleva. Entonces, en las épocas decrecientes, todo el mundo saca lo que tiene en sus casas que no le sirve, lo tira al río que se lo lleve, pero no tienen ni la más mínima idea de las afectaciones que están generando y que están causando río abajo, porque una cosa es que yo me deshaga aquí de mis cosas, pero yo no estoy pensando en la parte más abajo, quienes podrían estarse afectando también por esa práctica que yo estoy haciendo. Entonces lo que estamos haciendo realmente es llegar a las comunidades. Hay unas herramientas institucionales que pues lamentablemente hay que fortalecerlas, como son los PROCEDA, como son los PRAES en las instituciones educativas, y estas son básicamente de educación ambiental. Si logramos fortalecer esas herramientas, logramos llegar a las instituciones educativas, coger estos relevos generacionales y empoderarlos de la importancia que tienen nuestros ecosistemas y nuestros recursos, seguramente que por lo menos va a haber un poquito más de conciencia en esas generaciones que ya están creciendo y que ya van a tener que tomar las riendas digamos, de los temas ambientales, de la protección de los ecosistemas, etcétera. Y con las comunidades, pues importantísimo, y hago ese llamado de hoy, les agradezco muchísimo este espacio, justamente a que tomemos conciencia, pero de verdad, porque es que ya se nos está acabando el agua. El Así agua es. potable se nos está acabando a los seres humanos y desafortunadamente los más afectados somos pues personas que muchas veces ni siquiera estamos generando ese tipo de afectaciones. Entonces, sí es importante, también hago ese llamado a las autoridades ambientales a que hagamos mucho más énfasis en el tema de educación ambiental, esas campañas que sean un poquito más agresivas Sí, y permanentes. permanentes en Sí. torno a eso, porque yo pensaría que la única manera que podemos recuperar un río no es ir a limpiarlo, es haciendo pedagogía, es educando a la gente, diciéndole a la gente, enseñándole qué tan importantes son sus recursos y que tomen conciencia y se empoderen de sus territorios. Es la única manera que consideramos nosotros como ambientalistas que se pueden salvar estos ecosistemas. Estamos a esta hora en Rutas para Avanzar con Harold Estrada, que es el director de la Fundación Salva tu Río, es nuestro invitado en Rutas para Avanzar. Harold, ¿me hablas de qué tipo de campañas realizan ustedes como una medida de recuperación del río dentro del mismo, en la parte baja del río Manzanares? ¿Qué actividades realizan? Sí, mire, llegó un momento en que nos dimos cuenta que, digamos, en las épocas de invierno, pues las escorrentías muy fuertes traen una cantidad de material de arrastre y entre eso, pues todo lo que la gente le deposita al río. Y pues obviamente preocupadísimos por toda esta cantidad de elementos que le están llegando al ecosistema marino. En algún momento quisimos hacer como un experimento de poner una barrera, algo que en algún momento dijimos, tenemos que detener. No podemos dejar que todos esos elementos salgan al mar porque pues recuperarlo en el mar ya es mucho más complicado. Claro. Entonces decidimos hacer una barrera artesanal con los mismos elementos que habíamos sacado de una brigada de limpieza, que eran todas estas botellas, todos estos
bidones de plástico que habían, y encontramos una malla de gallinero que también la sacamos y la recuperamos, y con eso hicimos ahí un chorizo, lo atravesamos en el río, y para sorpresa nuestra encontramos que al día siguiente y los 3 días siguientes, pues había retenido una cantidad de residuos sólidos que dijimos, esto funciona. Buena idea. Nos apoyaron en esa primera barrera justamente voluntarios de la Universidad del Magdalena, que creo que ellos tienen un programa que se llama H2O, una cosa así. Sí. Unos chicos muy pilos, eh, y comenzamos a mirar cómo mejorábamos ese dispositivo hasta el punto de que hoy tenemos unas barreras diseñadas por módulos con unas características, digamos, que no afectan el lecho del río ni las especies que aún se conservan en Los estos colocan, ríos. disculpa que te interrumpa, en la desembocadura Los colocamos o en varios sectores. correcto, identificamos aproximadamente 6 puntos críticos de la Críticos. ciudad de Santa Marta, donde consideramos que es donde más, digamos, residuos detectamos. Y lo hicimos justamente con ese propósito, como de hacer un censo de cuáles eran los sitios que mayor impacto negativo estaban generando y sobre todo de carácter antrópico, porque pues el tema aquí de fondo con los ríos ha sido la invasión de sus rondas. Sí. Y creo que ese es el gran problema que tenemos en este momento, es que tú hablabas de saneamiento básico, y yo entiendo que el Estado no puede proveer de saneamiento básico, infraestructura de saneamiento básico a una población que está metida en una ronda de un río que constitucionalmente dice que allí no deben haber asentamientos humanos. Sí. Primero Entonces, es una invasión sí, y claro. segundo está en una ronda hidráulica. Así es. Entonces el Estado no va a cometer el error de proveerlos de infraestructura de saneamiento básico, porque pues estaría en contra de la De la Constitución. Constitución y la ley. Correcto. Entonces, eso pues hace mucho más complejo el problema, porque todas estas cargas, muchas veces creemos que la contaminación es por residuos sólidos, pero si miramos a fondo, la contaminación de los ríos es más por vertimientos de aguas negras, de aguas residuales, que finalmente es lo que está contaminando el agua. Sí, esa es una preocupación que tenemos y lo que hemos venido charlando a lo largo de esta entrevista, Harold, es que debe haber conciencia definitivamente y un tema de sentido de pertenencia por recuperar nuestro río, porque yo me imagino que ustedes a veces se sienten y tómalo de la mejor manera arando en el desierto, de que hacen una labor pedagógica, de que tienen actuaciones como esta, y para ustedes debe ser como fundación desmotivante que ustedes después de hacer cierta actividad, a los pocos días el río está igual o peor de cuando ustedes lo encontraron. Me imagino que les ha pasado. Sí, sí, uno se siente a veces impotente y pues como que se desmotiva uno a querer seguir trabajando en tratar de crear conciencia y en empoderar pues al ciudadano para que tenga responsabilidad en su territorio. Pero creemos que no, creemos también, tenemos la firme convicción de que se han logrado objetivos. Hay una cosa, por ejemplo, que empezamos a detectar, que antes salían muchas botellas de PET y salía una cantidad de material que es aprovechable por los ríos, pero cuando empezamos a hacer estas campañas de aprovechamiento de residuos sólidos, ya nos sumamos con unas organizaciones como Santa Marta Sostenible, que ellos tienen unos centros de acopio, de reciclaje, y empezamos a hacer alianzas de tal manera que empezamos a demostrar que muchos de esos materiales que se retenían en las barreras son aprovechables. Entonces ya vemos que la gente ya no tira tantos materiales. Qué bueno. Hoy por hoy vemos un material que es el que nos preocupa y el que, digamos, vemos en grandes cantidades comparativamente con lo que recogíamos antes. Vuelvo y te menciono, ya por ejemplo el PET, plásticos de alta y de baja densidad,
ya vemos que se están retirando y se están aprovechando, o la gente ya se hizo consciente de que no son basura, sino que son aprovechables. Entonces eso de cierta manera es un avance. Estamos preocupados por los inservibles, los escombros, las llantas, otro tipo de material que no debería estar llegando a los ríos, neveras, cascarones de neveras. No, nosotros hemos amoblado la playa. La lista es interminable. Sí. Pero el punto es que finalmente está llegando mucho icopor. Seguimos contaminándonos con icopor. Todo lo estamos recibiendo en icopor. Entonces, primero es un material que es aprovechable, pero que no se aprovecha por volúmenes y por el bajo precio de ese material. Entonces no es atractivo para el reciclador, lo que quiere decir que es lo que nos está llegando y pues sería muy bueno que se hicieran campañas o que las autoridades comenzaran pues a prestar un poquito. Ya sabemos que a partir del 7 de julio comenzó a regir una ley donde se va desescalonando un poquito de ciertos materiales de consumo de un solo uso, sobre todo plásticos, bolsas, todo eso. Pero sí me causó curiosidad que el icopor no estaba dentro de ellos, pero en algún momento va a tener que entrar en ese ciclo pues de prohibición. Harold, ya para finalizar y agradecerte de antemano este espacio que has sacado de tu tiempo para acompañarnos acá en Rutas para Avanzar, ¿qué concepto te merece la obra de construcción del Parque Lineal Ambiental en el río Manzanares, que van a ser alrededor de unos 300 y tantos de metros del Parque Lineal, que va en toda la calle 30 entre la carrera cuarta y quinta, que está en plena construcción? Sí, nosotros estuvimos en la socialización. Este es un proyecto de Corpamar. Estuvimos en todo el proceso de socialización. De hecho, Salva tu Río forma parte del PONCA. Entonces, pues obviamente, por estar ahí pues, como veedores muy cercanos de qué pasa con las cuencas de nuestros ríos, estuvimos en la socialización del proyecto. Nosotros personalmente como ambientalistas lo vemos desde dos perspectivas. Una que es beneficiosa para el desarrollo de la ciudad como tal, porque hoy por hoy muchas ciudades ya le están apuntando a sus parques lineales, están aprovechando estos recursos hídricos para hacer turismo, para que en lugar de que se le tire basura, la gente lo vea como una oportunidad. Digamos, en ese aspecto nos parece muy bien. Lo que no estamos de acuerdo 100% es con esas infraestructuras duras que se le meten al río y que pues no sabemos a futuro qué afectaciones puedan causar. Entonces, digamos, esas son como las dos visiones que tenemos, pero creemos que si se aprovechan para generar pedagogía y cultura en la gente, para recuperar estos ríos, bienvenidas sean todas esas obras. Esas iniciativas. Bueno, Harold, muchas gracias por Jacobo, mil gracias, muchas gracias a los oyentes y pues seguimos trabajando, no vamos a parar. Y los invitamos a que nos acompañen. Así es. Era Harold Estrada, que es el director de la Fundación Salva tu Río, es nuestro invitado en la tarde de hoy en Unimagdalena Radio y en este su programa Rutas para Avanzar. Don Walfran Arce en la producción sonora y digital. La dirección está a cargo de Hanlen Lombardi Vanegas y en la presentación de este espacio Jacobo Méndez de Andrés. El próximo martes en punto de las 5 con un nuevo invitado. Hasta entonces. Chao. Unimagdalena Radio.